¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando este programa que hemos dado en llamar La Última Página, los saludamos, quien les habla, y hoy, más que nunca, porque vamos a tocar temas lindantes con su esencia más manifestada, con su condición inmarcesible, inconmensurable, ínclita, el genio, el de la alegre figura, vamos a decirlo así, bueno, ¿no? El de la triste figura ya tiene su. Sí, no, Don Sebastián maestro. Porrini, que en buena hora ciñó la espada. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Más no la maestro? cruz. Más no la cruz. Ceñí la espada. Estamos Bueno, en un. ¿Cómo le va, todo Diego? Bien. ¿Vos? Bien, todo bien, maestro. Bueno. Atento a lo que pasa en el contexto mundial, no vamos a hacer comentarios al respecto. Terrible, porque terrible. no somos politólogos, pero bueno, estamos informados de lo que está sucediendo en el mundo y bueno, esperemos que esto tenga prontamente un fin. Sí. Que llegue a su fin. Sí, por lo menos. Así que bueno, aquí estamos. Que haya entendimiento. En este momento de casi terminando este verano desagradable que hemos tenido, ¿no? Sí. Bastante caluroso. Quedan unos días. Estamos todavía así de atuendos veraniegos, porque bueno, hoy hace bastante calor, pero no por eso cejamos en nuestro interés por seguir leyendo. Exactamente. Hoy verbos claro. Estoy un poco bien. Verborrágico. Perfecto. Es usted el de la verba inflamada. El de la verba inflamada, bien. Sí, pero bueno, pasa que también el autor que vamos el poeta, ensayista que vamos y narrador también, que vamos a comentar o tratar de comentar, creo que lo amerita. Hace tiempo, Sebastián, que lo veníamos charlando, quizás de manera informal, hasta que un día dijimos, che, si le hacemos un programa al querido Héctor Murena. Exactamente. Héctor Álvarez Murena. Álvarez Murena. Así que no firmaba con su apellido completo. H.A. Murena. Que es una marca, ¿no? Murena, uno de los miembros de este hermoso libro, ¿no? Los otros, de Sebastián Porrini, que pueden conseguir en Sofía Casa Editoriales, @gmail.com, o en su versión española en Ediciones Matrioska, y para los hermanos de Paraguay, habría que ver si pueden hacer envíos a países lindantes, en la librería Quijote Escultura, ¿sí? Estamos también, Sofía en realidad ha hecho ¿cómo decirlo? Un convenio, ¿no? Y los libros de Sofía están llegan los libros en Paraguay también. Así que bueno, quienes estén allí por Asunción del Paraguay, o incluso en cualquier lugar de Paraguay, pueden hacer los pedidos a Quijote Escultura, pueden buscar su página de Instagram, @Quijote Escultura, y ver el catálogo y conseguir nuestros libros. Pero, volviendo a lo que decíamos, Murena, 1923 a 1975, una vida breve, pero intensa. Y como les decía, forma parte de Los Otros, ¿no? Este catálogo o esta introducción general a 20 y pico de pensadores en torno de la metafísica operativa en los siglos XX y XXI, escrito por mi querido amigo Sebastián Porrini, el ínclito, de broncíneas túnicas. Y a mí me interesa, Seba, que comentes un poquito por qué elegimos Murena, o por qué elegiste Murena vos aquí en tu libro, y por qué vamos a hacerle un programa a Murena, en el sentido de que, bueno, hemos tratado muchos autores de la tradición, por supuesto, los grandes exponentes de la tradición, pero no hemos abordado tantos argentinos, salvo Ángel Fareta, Hugo Mujica, Julio Valderrama. Pero con Murena hay algo particular, junto con otros, ¿no? Pero Murena tiene algo muy interesante que me gustaría que comentaras vos, que lo tenés más a mano. Mira, la pregunta que me haces, Diego, y esto no es de ninguna manera un lugar común, sino es una muy buena pregunta, porque cuando uno ve ese libro y cuando lo pensé, uno dice la metafísica operativa. La verdad que en primer lugar lo difícil era definir metafísica operativa, ¿no? Y la segunda es decir quiénes van, porque puede haber miles de discusiones. ¿Cómo puede ser que un hombre de saco y corbata, que se mueve en editoriales y que sea una persona que haga metafísica operativa? Es decir, que lo aplique. Bueno, es la razón más fundante para ello, ¿sí? Yo desconfío de los que se llaman tradicionalistas. En realidad, los grandes defensores de la tradición no se dicen tradicionalistas. Tal vez porque no son parte del partido, pero ese es otro tema. Murena es
posiblemente, y está en la historia crítica de la literatura argentina, extrañamente, bien, muy bien. Susana Chela, se nota que es una persona muy, muy abierta, que dirigió el capítulo La irrupción de la crítica, de la historia crítica de la literatura argentina. Sí, sí. Lo incluye. Incluye un capítulo escrito por otra persona, ya lo voy a nombrar, es un crítico reconocido también. Ya en su momento lo vamos a ver si lo tengo a mano. Bueno, vieron, cuando uno busca no encuentra, después ya va a aparecer. Lo voy a nombrar, sí, búscalo, digo que lo incluyen allí. Y ya me llamó la atención esto. No para decidirme para ponerlo en el libro, sino pues yo había leído la obra de Murena. Debo confesar que no la leí completa, porque hay cosas de Murena que no se consiguen. Miren, les voy a mostrar. Tengo Las leyes de la noche, que es la segunda parte de la trilogía, de esta trilogía de novelas. La conseguí hace un par de años. Cristófalo, Américo Cristófalo. Américo Cristófalo, exactamente. Que es la segunda parte de una trilogía de novelas que no había podido leer nunca. Yo había leído Folisofía, que es su última novela, que es muy extraña, que es otro Murena. Así que la obra de Murena tiene esta dificultad. De hecho, tengo la edición, como ustedes verán, la edición de Sur, que es la original, la primera, la Príncipe, la del 58. Que la conseguí en una librería de viejos, porque estas cosas es difícil de conseguir. Y voy a citar hoy, fundamentalmente, el trabajo que hizo Guillermo Piro, el gran crítico argentino, traductor del italiano y demás, en Visiones de Babel, que está en el Fondo de Cultura Económica, que es una selección de la obra completa de Murena. Ahora, ¿por qué está Murena ahí? Vamos a responder entonces. Porque Murena, si bien pertenece a la línea de pensamiento de Martínez Estrada, Sí. Ese pensamiento que se refleja en cierto nietzscheanismo en un momento, aplicado a la crítica literaria y aplicado fundamentalmente a la concepción sociológica de apertura, de lectura del mundo, no solo de la literatura, de la cultura, ¿no? Martínez Estrada es otro al que le debemos un programa, sin lugar a dudas, uno de los grandes pensadores argentinos. Murena tiene una diferencia con Martínez Estrada, como todo maestro con su discípulo, o si se quiere con aquel que de alguna manera se siente representado, que es que Murena tiene una búsqueda metafísica, la tiene muy marcada en su obra, muy marcada, sobre todo, yo diría, en su última etapa. En la etapa que va a fines de los años 60 hasta que fallece en el 75, allí escribe La metáfora y lo sagrado, allí trabaja con el tema del arte como un elemento de operación de la metafísica, es muy claro. Hay una búsqueda de la divinidad. Alguien dice que es un deísta, ¿no? Y que no es un ser religioso. Está muy buena la idea porque sustenta el concepto de que Murena no fue un hombre de iglesia. ¿Me explico? No fue un hombre de religiosidad exotérica, por decirlo de una manera, pero sí un enorme buscador del esoterismo, sí un enorme buscador de la tradición esotérica en su mejor sentido. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, muy simplemente, van a ver a quienes cita. A Guénon, a Coomaraswamy, a Burckhardt. Ha leído a todos los maestros de la tradición unánime, de la filosofía perenne, y en sus últimos textos se nota muy claramente. Pero el origen de todo esto, Diego, parte de su primer libro, o sea, estaba allí, ¿no? A los 30 años, Murena publica El pecado original de América, Sí, un ensayo librazo. que causó toda una conmoción en el momento, Es buenísimo. Sí. en el que, acá yo tengo una parte, Los parricidas. claro, él vuelve a traducirlo, vuelve a editarlo muchos años después como La cárcel de la mente, ¿no? En algún sentido, en partes y demás, y cuando lo leí hace muchos años en una edición de Sudamericana, que la tengo por allí, bastante amarillenta, fue una innovación de la lectura de Poe. Lectura de Poe que yo hasta ese momento no había conocido. Yo tenía 22, 23 años cuando leí por primera vez a Murena en ese sentido. Y aparte del lugar común del Poe, viste, que es maldito, del Poe revolucionario, del Poe, qué sé yo, no sé, creador del terror y no sé cuánta más, Murena vino y dijo, señores,
Poe es la tradición europea que intenta justamente hacerle frente a Europa, viendo que en Europa está pasando una cosa y en América puede llegar a pasar otra fundamental. Es decir, hay una mirada nueva en Poe sobre la base de una enorme tradición. Después, si querés, lo sí, conversamos. Pero, y no me quiero olvidar de esto, la influencia que ejerce sobre Baudelaire es innegable, porque Baudelaire, pero fíjense lo que dice Murena. Lo decimos nosotros siempre y no lo citamos a Murena, que habría que citarlo a partir de ahora, ¿no? Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé son la misma tradición, sí, ¿no? Esa misma tradición que llega, dice él, hasta Valéry. Valéry sería ya el último de los grandes simbolistas, sobre la base de algo que se plantea como tradicional, como enormemente tradicional. Diego, si te parece, nos metemos un poco. Sí, estaba pensando, mientras terminabas de decir lo último, en Calazo, ¿no? Yo creo que con Murena pasa algo fundamental y es... Me gustó esa disquisición que hiciste respecto de... era un hombre de profunda religión, de profunda metafísica. Sí. Sin necesidad de escribir a una religión... Exacto. Determinada. Bueno, ha leído las Upanishads. Bueno, sí, está esa famosa, si querés nos metemos en tema, sí, esa famosa historia que vos muy bien narrás aquí, y la cuenta él también, cuando escuchó esos 4 discos. Sí. Él tenía una oficina, qué sé yo, había comprado en Nueva York, creo, unos discos. Que nunca había escuchado. Que nunca había escuchado, y como todos los que tenemos un escritorio y un estudio más o menos desordenado, como toda gente de bien, a veces se traspapelan cosas, libros. En el caso de él eran 4 discos, ¿no? Y un día los puso, y era el Corán. Era el Corán, bueno, recitado por una de las mejores voces. Por un brahman, creo, no sé, no, ¿un brahman era? No, es no, brahman no. Un muezzin. Bueno, brahman es de la tradición, estoy confundiendo, me va a cortar la cabeza. Entonces él lo que plantea es que a partir de esa experiencia absolutamente reveladora, entendió, digamos, comenzó a masticar la idea de que hay algo allí, en la palabra, primero tenemos que empezar, pero sobre todo en el silencio, ¿no? Exacto. Entonces allí es donde uno podría entender cuál es el arte poética de Murena. De Murena, en el sentido de que lo importante no está en lo evidente. Por eso la metáfora y lo sagrado. Claro. ¿No? Ángel Fareta tiene un texto muy lindo, difícil de conseguir, que se llama Lo sagrado y lo profano en Murena, de 1985. 10 años después de su muerte. Exactamente. ¿No? Una muerte confusa también, por otra parte. Sí. No me quiero meter ahí porque después hay problemas, porque el hijo vive todavía, Sebastián Murena, si nos está viendo, bueno, con mucho respeto, él tiene una disquisición sobre la muerte de su padre. Perfecto. Se habla de suicidio, pero él tiene otra mirada de las cosas, que sería interesante, si quieren después lo buscan. Pero pareja al final de Sara Gallardo. De Sara Gallardo, claro. Bueno, es el hijo, Sebastián Murena es el hijo que tuvo con Sara Gallardo. Claro. Entonces, lo que ocurre aquí es que a partir de esa experiencia, que podríamos llamar, como bien dijiste, ¿no?, una experiencia metafísica, Murena empieza o termina de cuajar una idea que se plasma en la metáfora y lo sagrado y que seguramente tiene derivaciones anteriores. Muy bueno eso, y que está planteado allí. Básicamente lo que se plantea en la metáfora y lo sagrado justamente es, como bien titulas acá, el arte como operación, pero la historia del silencio, ¿no? Es decir, voy a tratar de ser ordenado en esto. Acá hay dos vertientes para entender este ensayo, que son 90 páginas. Se lee en una tarde. De hecho, lo releí. Está acá, si alguno si lo quiere ver. Está en el Cuenco de Plata también. También está editado en el Cuenco, sí, señor. Son cuatro grandes capítulos, 4 grandes apartados. Pero fundamentalmente yo creo que hay dos vertientes. Primero, diferenciar la estética como movimiento o como conjunto de conocimientos técnicos, perceptivos, etcétera, etcétera, en torno del arte o de la obra de arte, y por otro lado la experimentación de lo que yo llamaría lo sublime. Que no necesariamente,
responde a los parámetros formales de lo estético, ¿no? Exacto. Lo dice en el comienzo. O sea, ¿cuál es el principio de la estética? Lo bello, Claro. la conmoción de lo bello, la aístesis, ¿no? O estesis en griego. Pero en realidad dice, eso es una sensación, muy de la mano de lo que decía Lewis en este ensayito que leíamos una vez, ¿no? Es decir, que esto es sublime, no, usted siente que es sublime, Claro, per claro. se esto, ¿y qué es? Bueno, Claro. entonces lo que propone Murena es alejarse de esta noción Ujú. de la estética como centro de la definición del arte, porque en todo caso la estética, lo que dirá después en el ensayo, la estética o los instrumentos de la estética son simple y llanamente elementos que describen la obra. Y es en la obra es en todo caso es una especie de elemento contenedor Sí, de señor. algo que se desborda, que es el arte, ¿no? Exacto. Entonces, estas dos líneas, ¿no? Diferenciar el concepto de estética de lo sublime. Lo sublime es un agregado mío, ¿eh? Ujú. No, él no habla de lo sublime, habla de otra experiencia, habla de Dios, Ujú. habla de la fe. La metáfora es el movimiento de Dios, Sí, señor. literalmente. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, entender que la manifestación del arte, como bien decía Sebastián, tiene que ser operativa. Y para que sea operativa tiene que haber movimiento. Y para que haya movimiento, el recurso por antonomasia es la metáfora. Ujú. La metáfora en tanto traslado. Ustedes saben que metáfora, Ujú. meta Transporte. es más allá, Claro. y foreign, fore es trasladar. O sea, lo que traslada más allá de. Dicho en términos más simples, para quienes no están de pronto habituados al lenguaje poético o a la retórica de la poesía, metáfora es un recurso por el cual se le otorga a un elemento A el sentido de un elemento B, se traslada el sentido para distanciarlo, para alejarlo, que es la Exacto. clásica metáfora. El sol, moneda de oro, qué sé yo qué, bueno. Es una comparación en la que hay una traslación. Bueno, eso sería grosso modo la definición clásica de metáfora, pero en Murena hay algo más. Cito una parte, dice: la música tiende a lo que es absoluto, absolutamente no ella, su contrario total. La música Sí. es la historia de los intentos por reconstruir el silencio puro, sacro. El arte, entonces, musical en este caso, por ende poético, nace por una necesidad de Dios. Y acá esto es muy complicado de explicar, pero vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Lo que plantea Murena aquí es justamente a partir de esta, ¿cómo decirlo?, de esta experiencia que tuvo con los discos, las grabaciones del Corán. Él entiende que lo que sucede allí es algo trascendente, Ujú. pero que está muy fuertemente marcado por aquello que no estamos escuchando, Exacto. ¿no? Decía Barenboim, ¿no? La música es ausencia de silencio. Es Claro. una frase muy linda que dice Barenboim. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de entender? Todo aquello que no es. Ujú. Porque lo que no es, lo que no necesita manifestarse, según Murena, ¿no? Siguiendo a Murena, es la presencia de Dios. Es lo sagrado. Si eso no es metafísica. Eso es metafísica. Ah. Y ojo, yo digo, es muy complejo de explicar, pero leído, o sea, lean a Murena y se van a dar cuenta de que lo hace de una manera, no sé si coincidís conmigo, no es abstruso, No. es un gran ensayista. Por eso es un ensayista que fue dejado de lado. Sí, no es Evidentemente. apodíptico tampoco. Bueno, ahí voy. Después voy a eso. Qué buena frase. No, me parece que es un tipo muy claro, muy claro. Justamente, bueno, ya que lo decís, vamos Sí, a dale. citarlo. En el diccionario de autores latinoamericanos de César Aira, el pequeño apartado que le dedica está acá. Es este. El pequeño apartado que le dedica a Murena lo apostrofa de apodíctico. Mira, no lo había leído. Claro, no, hiciste bien. Yo creo que, primero que el artículo es muy pobre, realmente. Sobre la obra de Murena es una cosita así, son apenas 20 líneas. Se trata de una enumeración y se trata de dos digamos así, calificativos muy notables. O es un sociohistoricista, como dice en un momento, o sea, se dedicó a la sociología, pero no con método científico, o es un apodíctico metafísico, le dice en un momento.
Claro. Cuando un autor no se entiende, o sea que la persona no puede ir más allá, se le ponen calificativo, claro. ¿Qué va a hacer? Por eso lo dejé de lado. Pero ahora que lo dijiste, no lo iba ni a citar, pero ahora que lo dijiste, lo digo, por eso muy bien, vos dijiste, no es apodíctico, no es claro apodíctico, que no. tampoco es una persona que escriba de manera, insisto, abstrusa, ¿no? Que no se comprenda, es muy claro, y justamente es en esa claridad cuando yo tengo esta noción, que a veces lo pienso incluso como principio ya de escritura o ya de los programas que hacemos, si un escritor no sabe qué decir, mejor que no lo diga. Claro. Y una vez que sabe qué decir, tiene que saber cómo decirlo. Claro. ¿No? Entonces Morena es la perfecta consustanciación de ello. Sí, totalmente. Sí, Morena sabe lo que quiere decir y sabe muy bien cómo decirlo sin que eso pierda sentido. Para Totalmente. que se entienda esto, porque si yo lo explico lo voy a explicar mal, voy a dejar que hable Morena. Dice en La metáfora y lo sagrado: la calidad de cualquier escritura depende de la medida en que transmite el misterio. Ese silencio que no es ella, es lo que leíamos recién, ¿no? Su esplendor es enriquecedora abdicación de sí. Su esplendor es enriquecedora abdicación de sí. O sea, renuncio a lo que creo que soy. Claro. Vamos a hablar en primera persona. Yo manifestación del arte, creo ser X, entonces renuncio a ese ser para metafóricamente trasladarme hacia otra existencia. Exacto. Eso es lo que explica Morena. Exacto. Entonces, ¿qué es la música? La ausencia de silencio, diría Barenboim. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? En todo caso, entender la esencia estética o artística de la música no está tanto solamente en las notas que se componen y que se visualizan y que se escuchan, sino en los silencios. Claro. ¿No? Claro, porque si no está el ruido también. Está el ruido. El ruido también es ausencia de silencio. Pero ¿qué pasa? Pero hay un trabajo armónico con totalmente. la música, ¿no? Y No hay un está caos. el silencio respetado en Exacto. la música. Tiene que en el estar ruido marcado. no. Claro. La palabra portadora de misterio, su esplendor es enriquecedora abdicación de sí. Y esta resulta evidente en el tipo de lectura que permite y exige. La palabra portadora de misterio demanda una lectura lenta, que se interrumpe para meditar, tratar de absorber lo inconmensurable. Pide relectura, consideración del blanco, y acá empieza a jugar, ¿no? Si en la música lo que verdaderamente hay que escuchar es el silencio, claro. En la página escrita, en lo negro de la escritura, hay que ver los blancos. Los ¿no? blancos. Muy, muy interesante ese juego. Arquetipos son las escrituras de las religiones, que invocan el fin de sí mismas, la restitución del secreto fundamental. Arquetipo también las grandes obras de la literatura, aquellas cuya esencia es poética, pues la metáfora, con su multivocidad, pluralidad de sentidos, dice que está procurando decir lo indecible, el silencio. ¿No? Es decir, en el fondo, lo que está queriendo plantearnos Morena juntamente con la poesía y la metáfora como base, sí, señor. Es que el arte surge como la necesidad de poblar con sonidos ese silencio primordial. Exacto. ¿No? Silencio primordial en el que el blanco de la hoja, el blanco de las palabras o el silencio de la música es aquello que no podemos dimensionar, eso que es inconmensurable, que no entra en cabeza humana. Claro. El otro día hablábamos de San Pablo, ¿no? Que lo dice, ¿no? Escuchó las palabras secretas y no las pudo, palabras que no podían ser pronunciadas por hombre alguno. Exactamente. Entonces, en el momento en el que hay una manifestación de algo de esa índole, sucede el arte. Claro. ¿No? Sucede ¿Y qué es la metáfora en todo caso? La metáfora lo que busca justamente, decíamos, es trasladar eso que la música es hacia una dimensión de lo que no es. Y acá viene algo muy interesante, porque la metáfora lleva más allá de. Pero después dice, llevar a más allá de lo sensible y lo mundano significa traer más acá aquel otro mundo. Claro. ¿No? Anteriormente hay un ahí está el operativo. Bueno, claro. Anteriormente hay un ensayo que se llama El arte como mediador entre este mundo y el otro, el alter mundus. ¿No? Es decir, en definitiva todo el arte, lo digo así groseramente, todo el arte es la búsqueda de un paraíso que hemos perdido. ¿No? Exacto, Volver a ser exacto.
Adán, Exacto. que hablaba en verso, Claro. que no tenía tiempo, Claro. que no tenía futuro, que no tenía pasado, sino que era un presente continuo, en Claro. una consubstanciación en donde no había vergüenza. Ese es el estado que hay que recuperar. El Exactamente. alter mundus, la otredad del mundo que se nos ha desvanecido. El estado edénico. El estado digamos, edénico, la caída. claro. Y fíjense que, decíamos, ¿no? Sin ser de pronto, sin profesar una religión, confesa, está muy cercano a los principios Es un verdadero metafísico. metafísicos de la Claro. religión. Sí. A mí me gusta mucho esto de la metáfora, lleva más allá de, pero al llevar nos acerca. Totalmente. O sea, nosotros somos trasladados por la metáfora y la poesía hacia aquel otro mundo que tenemos que aprender a deslindar, a escuchar. Exactamente. ¿no? Exactamente. Como levantando ese velo, corriendo un poco el velo, ¿no? Sí. A la vez. Que fíjense que hay algo notable, porque este hombre escribe. No sé si lo expliqué bien. Sí, pero- lo explicaste clarísimo. Este hombre escribe su primer texto sobre Poe. Y su último texto es de una coherencia. Han pasado veintitantos años. Piensen ustedes que Murena vivió 52 años. nada 52 más. años. Y Claro. del 75 a... Claro. El primer libro es del año 53, 54. Del 70. Han pasado veintitantos años, pero la coherencia de su sistema de pensamiento es tal que cuando uno lee su primer libro, El pecado original de América, y cuando uno lee La metáfora y lo sagrado, dice, si bien en el medio parece haber habido evolución hacia ciertas cosas, hacia cierta apertura, escritura de poesía, novelas, una obra de teatro, sigue confirmando, mejor dicho, aquella primera certeza que puso en duda, ¿m? Que puso en duda a lo largo de esos veintitantos años. Porque pareciera, a pesar de la época en la que vive, una época de enormes convulsiones políticas, sobre todo en la Argentina, claro, Hablando Murena de- es soslayado por el ámbito académico, totalmente soslayado, es olvidado absolutamente, porque es una persona que, al igual que Martínez Estrada en este sentido, primero que es un outsider, y segundo, que tiene una mirada absolutamente diferente de la moda del momento. O sea, él no está hablando de una sociología avant la lettre, o mejor dicho, a la moda, sino de algo mucho más allá, de una sustancia casi, digamos, raigal de lo americano, y fundamentalmente de lo tradicional. Después yo voy a leer algunas cosas que dice Poe, ustedes se van a dar cuenta que es una lectura en esa época, hace 70 años, totalmente innovadora sobre Poe. Totalmente. Fíjate lo que dice respecto otra vez. La poesía redime el pecado aceptándolo. La poesía existe para salvar el mundo. No juzga, nombra mostrando. La poesía es sustantivo, crea, salva. Mediante el lenguaje caído, la poesía halla para el lenguaje caído la redención de la metáfora. Ahí sí puede sonar un poco Un retruécano. retruécano, pero hay que entender muy bien que justamente como buen poeta, Exacto. nada de lo que dice No. es literalmente avant la lettre, ¿no? No, siempre hay claro. que encontrar una segunda Exacto. idea, el lenguaje caído. La metáfora, decíamos, crea esto, factoría propia, ¿no? ¿Qué hace la metáfora? Crea un mundo otro. Claro. En tanto que el trasladar sentidos y resignificarlos en otro contexto cobran nueva vivacidad. Si yo traslado un sentido, lo acerco a esa alteridad del mundo y se resignifican, Exactamente. recobran un sentido, recuperan un sentido. Exacto, se pulen, se vuelven a tener brillo, ¿no? Y vos fíjate lo que es esto, ¿no? Dice, ¿qué es lo que busca la metáfora? Nombrar lo no existente, lo que no necesita manifestarse en existencia. ¿Y qué es eso? Es Dios. Claro. Dios no necesita ser, Dios existe, Claro. es sui generis, ¿no? Se manifiesta. Ujú. Dios es el ser que no necesita el existir y es merced a la metáfora que podemos verlo, podemos entender su manifestación. El moverse de la metáfora, esto es lindísimo, deja un vestigio y es allí donde tenemos la obra. La obra es vehículo, la obra es, digamos, depósito del arte, del hecho estético. La obra no es arte en sí mismo, sino hospedaje de este. Es el producto de un diálogo de Dios con Dios a través del hombre. Y acá me parece fundamental. Un diálogo de Dios con Dios
que Dios detrás de Dios, la trama empieza. Claro. Y acá me parece algo central y medular en este sistema de pensamiento estético y filosófico, si se quiere, y metafísico respecto de la poesía. Del pensar y del poetizar. Del pensar y del poetizar de Murena. El arte es Dios operante, mostrándose a través de la súbita ausencia que se produce en un punto cuando algo es desplazado por la metáfora desde ese punto hasta ese otro. Esto hay que masticarlo mucho, porque el arte es Dios operando, mostrándose a través de la súbita ausencia, la ausencia primordial. ¿Cuál es la mejor manera de esconder algo? Que todo el mundo lo vea. Mostrándoselo a todo el mundo. Eso es Poe. Claro. ¿No? La carta robada. La carta robada. Exacto. ¿No? Es el principio de Poe. Es decir, ¿y existe Dios? Pregunta difícil de responder, pero ¿y cómo me doy cuenta? Mirá, léete un poema de Baudelaire, léete un poema de Mallarmé, o de Verlaine, o de Lautréamont, o léete un cuento de Poe, y en algún momento lo que le pasó a Murena te va a tener que pasar. Totalmente. Si hay apertura, porque si no, qué sé yo, caemos en el esteticismo, ¿no? Que es una crítica que la hace. En la religión de la estética. Dios es móvil pero quieto. Se mueve, pero está quieto. ¿No? Claro. Es como se dice. El motor inmóvil. El motor inmóvil. De Aristóteles. Sí, está presente, pero invisible. Claro. Es genial ese juego. Y fíjense lo que dice respecto también de. Ahí nos metemos en un pequeño problemita porque, bueno, de alguna manera lo que nosotros tratamos de hacer a veces es algo de crítica también. Una crítica más sensata. Lo hablaba con Jorge Ferro ayer. Me decía, nosotros somos curadores de una biblioteca y tenemos un plumero, dice que cada tanto pasamos a los libros para que brillen más. Claro. Pero el libro está ahí. El libro está. Muy bien, muy bueno. Nos antecede. Qué bueno. Dice, tendemos a adorar efectos. Esto está también en la metáfora de lo sagrado y ya dejo de hablar porque... Tendemos a adorar efectos con olvido de la causa. Entonces, adoramos la obra, ¿no? Este vaso tallado, ¿no? Adoramos la obra y olvidamos que ella existe por el desplazamiento de la metáfora. Adoramos sombras de muertos creyendo que son lo único vivo. La crítica entonces se torna mero análisis de restos, autopsia que solo puede explicar la muerte y no la vida. Autopsia, perfecto. Autopsia. Cuando la crítica se vuelve autopsia es... El arte transforma, en tanto que la metáfora viene a trasladarnos de un estado a otro y nos permite ser otra cosa que no es lo que creíamos ser. Por supuesto. Digo... Transforma. Esa es la esencia de la fe. Porque lo dice literalmente, si el arte es la fe. Él habla de éxtasis cuando escuchó. Éxtasis. Claro. Y es metáfora en tanto trasladar más allá, pero volver al centro, porque en ese trasladarnos más allá de lo que creemos ser, nos acercamos al más acá, del otro mundo, ese paraíso que hemos perdido. Es un movimiento simbólico, arrojo más allá para atraer más acá. Claro. Eso está perfectamente expresado en la metáfora de lo sagrado. Es un librazo la metáfora. Aparte, es tan breve. Sí. O sea, si se lee, yo lo releí ayer. Mira. Bueno, no es de esos ensayistas que vayan a escribir 700 páginas para nada. Es conciso, es concreto, es conceptista. Y perdón por el monopolio de la palabra. No, al contrario. Justamente para volver al origen, cuando en El pecado original se ocupa de Poe, miren lo que dice de Poe. Dice... Las historias de la literatura se desentienden casi de la influencia de Poe sobre Baudelaire, salvo en lo que se refiere al equívoco asunto de la poesía pura, porque los aportes estrictamente estéticos de Poe son sin duda exiguos. Escribo muy poca poesía Poe. Pero en lo que respecta al espíritu, acá voy, el peso de Poe sobre Baudelaire es enorme. Porque con Poe se anuncia por primera vez en Europa una voluntad real de aniquilamiento en nombre de la salvación del alma. Porque esta voluntad nihilista extraeuropea cae sobre el fértil terreno de una Europa en la que empieza a aflorar violentamente el cansancio por la historia. El cansancio por... Bueno, y ahí, perdón, no quiero, porque me voy a meter ahora, en el quilombo de la pero zampuca. después dice,
Fíjense, dice, entre todas se destaca con terminología casi directa el hundimiento de la casa Asher, en la que la mansión, con sus nobles agotados y su vetustez, es la corporización misma de la historia, a la que el sentimiento del autor somete después a un fin aniquilador. Piénsese además en los emparedamientos vivos frecuentes y en los casos de catalepsia, que son representación de la muerte en vida que experimenta el espíritu entre las rejas del mundo brutal y ahistórico del exilio. Piénsese en la obstinada voluntad de pervivir de Ligeia y de la verdad sobre el caso del señor Valdemar, que son fantasías compensatorias de la muerte que el alma sufre por la separación y caducidad de su habitáculo, y expresión de los deseos de pervivir en uno nuevo. Pienses en la culpa constante, encubierta, inexplicable, que circula por todos los relatos, culpa de una intensidad desconocida hasta entonces en la literatura, como si el autor hubiese sido expulsado de un nuevo paraíso, y que es ciertamente la culpa que el destierro obliga a presuponer, pues esa es la única inextricable y cuya consecuencia, no obstante, está presente. Piénsese, por fin, entre los infinitos detalles y temas mencionados con tal objeto, en las dos vertientes de la culpa, en el espíritu matemático inquisitivo, Auguste Dupin, con el que se quiere esclarecer la culpa, todo el caso, los casos policiales, y en el demonio de la perversidad, con el que se busca destruir todo origen para acabar con el origen de la esquiva culpa, movimientos también reveladores por sus insólitas características del nuevo estado de alma que se plasma en el destierro. Fíjense, la lectura que hace Poe. ¿A qué estamos acostumbrados? Estamos acostumbrados a que se nos haga una lectura de Poe como padre del cuento policial, padre del cuento de terror, padre del cuento psicológico, padre de no sé qué, padre de no sé cuánto, bueno, que es un reventado, un qué sé yo, sí, porque se drogaba, sí, porque chupaba, sí, porque tal cosa, sí, porque tal otra, y tenía una vida muy triste, la mujer se murió, entonces él estaba triste y demás. Murena tira todo eso por la ventana, no habla una palabra, y dice, hay un origen desde la enorme ruptura que significó para América encontrarse de pronto sola ante un mundo que se le planteaba como un mundo avejentado, envejecido. La caída de la casa de Asher o el hundimiento, como dice él. Esa sociedad perdida, entonces es América la que va a llevar eso, no la que va a golpear las puertas, dice en un momento, la que va a golpear las puertas de Europa. Pero con algo clave, el demonio de la perversidad o el proceso analítico matemático. Es decir, el mal al cual se tiene que enfrentar por la culpa originaria, ¿sí? Si esto no es el pecado original de América, exacto, si esto no es el concepto trascendente de la culpa que va a enfrentar al mal o la culpa que va a enfrentar al mal con un proceso analítico matemático. Cuando Murena escribe esto y lo publica ya por el año 54, si no me equivoco, hubo un grupo de escritores argentinos que le respondieron, obviamente diciendo que era no solo oscurantista, sino también, obviamente, apodíctico, todo esto que suele decir la academia, a la que no pertenecemos, vamos a aclararlo. Academia. ¿Por qué? Y porque, fíjense ustedes, año 54, ¿qué es lo que está en mente? Contorno. ¿Sí? David Viñas, toda una línea sociológica y demás de la crítica literaria, que encontraron en Murena algo diferente. Porque hay que reconocerlo, lo reconocieron, pero con lo cual no estaban de acuerdo, obviamente. Porque Murena, en ese sentido, es un metafísico, es decir, está diciendo la realidad es otra, la metáfora es lo que nos acerca y nos aleja a la vez del objeto verdaderamente esencial. No es solamente el problema político, sociológico del momento. Por eso no podía entrar. Imagínense, yo quiero imaginarme el enorme exilio de Murena en ese momento. Entre los años 50 y 70 que él muere, en esos 25 años, por redondear, en los que Murena se encuentra ante una, ¿cómo decirlo?, ante una academia, vamos a decir,
ante una inteligencia, como se suele decir, que está perdidamente enamorada de las soluciones políticas inmediatas. Con un tipo que está pensando, con una persona que está pensando en que hay una trascendencia y que Poe no es un escritor suelo de borracho que... De clase B. Claro, de clase B que solamente describe sus fantasmas, sino que son los demonios de la perversidad más profundos de la esencia humana. Las primeras 3 novelas que escribe, que son justamente una trilogía, de las cuales yo les mostraba Las leyes de la noche, se llaman La fatalidad de los cuerpos, Las leyes de la noche, que es la segunda, y Los herederos de la promesa, que cuando salió no estaba editado el tercero todavía, para que se den cuenta que es la original, incluso editado por Sur, fíjense, en un papel espantoso y demás. Sí, con los bordes comidos. Sí, que yo lo tuve que cortar porque lo compré y estaba pegado, ¿no? Como venían los libros antiguamente. Esas 3 novelas tienen una particularidad interesante, se parece al Cuarteto de Alejandría de Lawrence Durrell, en tanto son puntos de vista, cada libro es un punto de vista diferente de una misma historia. Había publicado una serie de cuentos y luego al final de su vida va a publicar una serie de novelas que ya se vuelven un juego literario increíble del lenguaje. Yo leí de todas ellas Poliscuerpón, no la leí, no la tengo. Sí leí Folisofía. Folisofía es por momentos inentendible, porque sería la sabiduría de la locura, ¿no? Folisofía. Pero ya es el Murena que quiere abarcar lo inabarcable, ¿no? En un trabajo titánico de la literatura. Pero más allá del ensayo, que ya les digo, hay que leer a Murena ensayista, porque van a ver otro tipo de ensayo, porque van a trabajar con un tipo de pensamiento absolutamente diferente. Debo reconocer que Américo Cristófalo ahí lo dice, y si quieren después lo podemos nombrar rápidamente. Voy a ir a su poesía, porque la poesía en Murena es absolutamente diferente. Homenaje a las lenguas, de su libro La vida nueva. Fíjense el título, ¿no? Bueno, el epígrafe es del queridísimo Dante, ¿no? Diverse lingue, horribile fabele, ¿no? Humos con que el hombre trazó el nombre de su estirpe. Las lenguas llegan en su viaje por la tierra al sortilegio del sur, se desmoronan, descienden como reyes heridos sobre el seno de silencio de estas playas del sur. Olvidan sus delicias, el demente poder que les dio el amor, las simples melodías con que fueron inmortales, y se levantaron inmensamente hasta las cúpulas de la creación. Los idiomas se tornan sombríos y procaces como criminales, arrastran el linaje descompuesto de sus pueblos, de su estirpe, sobre estas largas y fragantes tierras no tocadas. Desde reinos tan australes que quizá estén fuera del mundo, viene el silencio con ese aire. El silencio es el agua que los corroe, los conmina. El silencio, ¿no? El silencio, lo que corroe. Esa áspera piedad de los dioses los empuja, los prepara para alquimias incomprensibles, y los lenguajes, como animales untados por la peste de la muerte, se estrechan entre sí, muestran el pus, ostentan obscenamente miembros enfermos, se enriedan en vano entre sí. Hasta mi habitación suben en el crepúsculo como turbias imágenes del hombre, los idiomas deformes, el rumor de la fiesta sexual, los gemidos del tango, el son monótono y cruel de las manos. Todos los dialectos del mal me asedian, y entre la triste algazara que sube y el silencio que se cierne, yo tengo que pronunciar con pasión mi nombre, para saberme, y entre las dos sombras darme luz, confirmarme. Yo, proveniente de una raza antigua como el tiempo, que alguna vez alzó solo el profundo zumo de la dicha en su canto, yo, doctor ahora de amarga sabiduría, conozco también los idiomas aciagos, entiendo y hablo estas lenguas sin fe. Entiendo sus cifras, frecuento sus unidos laberintos, oigo ofrendas y propuestas siniestramente buenas, pronuncio también pactos manchados. Oh, pero estas voces, estos lenguajes cuyo sordo y fatal andar no aguarda milagros, inundan en un momento con su monstruosa inocencia los ojos, los árboles, la dulce noche, la entraña de esta tierra y el mismo viento altivo, todo lo que mereció salvarse, y entonces brota en mí una doctrina desolada.
Invoco al silencio para que caiga con sus armas sobre los idiomas agonizantes, sobre mi nombre, para que caiga sobre nosotros con su orden de una música sin pausa, piadosa, igual. Como el humo de un mito malo, sube en la tarde vieja hasta mí la algarabía, el espasmo de los idiomas perdidos. Sobre ellos, sobre estas ruinas, asentará sus alas el misterioso pájaro invisible del silencio, de cuyo pico sale la voz nueva, como de algunas muertes, otra vida. Hay algo notable, ¿no? Primero, el trabajo, la palabra, el silencio, la muerte, bien, todo perfecto. Pero no sé si se dieron cuenta, y esto es absolutamente un análisis superficial, porque el poema en sí nos llevaría para toda una clase, ¿no? Hay algo notable en torno de lo que hace Murena con el lenguaje en el poema. Parece un poema traducido. La primera sensación que yo tuve al leer la poesía de Murena es como si fuese traducido, pero bien traducido. O sea, la traducción es infiel a la original, ¿no? El original es infiel a la traducción. ¿Por qué? Porque justamente está trabajando con el lenguaje, con esta idea del silencio y demás. Entonces nos parece por momentos poco poético, lo digo entre comillas porque poco poético es justamente no es la poesía caramelo largo, como diría Valderrama, claro, sino es la poesía sapiencial, es la poesía metafísica, es la poesía de la palabra profunda. Es difícil recitar esto, acordárselo de memoria y recitarlo. No es ese tipo de poesía. Es una poesía sapiencial, es una poesía ligada a la búsqueda del lenguaje, a la búsqueda de los silencios. Cuando le dedique en otro libro un poema a José Hernández, va a hablar de la voz del poeta, justamente. Y en ese sentido marcar la profundidad de la voz del poeta, en tanto es el poeta el que crea, el que significa, el que lanza hacia adelante, el que metaforiza. Yo lo que noto en Murena, en toda esta obra, y podríamos seguir con toda su obra, es la coherencia que se presentan en la ensayística, en su obra ficcional, en los poemas, en la obra de teatro El Juez, y fundamentalmente en sus últimos trabajos. Una coherencia notable en torno de lo profundo. De la trascendencia. Acá está lo que decía, supongo, que dice Cristófalo. Fíjate cómo para pintar un poquito también la dificultad y un poco la vanidad y hasta, si se quiere, la envidia del inmundillo intelectual académico que, como bien decía Sebastián, nosotros no pertenecemos a él. En el número 3 de Contorno, en septiembre de 1954, el joven Oscar Mazota polemiza con un artículo de Jorge Bocos Lescano donde elogia el uso del voceo en El Juez, la novela. La obra de teatro. Es una obra de teatro. De 1953, única obra para teatro que escribió Murena. Mazota demuele, no sin malas artes, la argumentación de Bocos Lescano y encuentra un modo de nombrar a Murena. Al término del artículo, ya entre notas triunfales, escribe: «Usted no hacía más que pasarles un nombre, el espía sagrado que susurra desde lejos, Murena, lo que nos fastidia». Empezaba a construirse un juicio sobre Murena que llega hasta nosotros. Espía sagrado, metafísico pesimista, esencialismo religioso, misticismo elitista. No es difícil entender ese fastidio. Años hegemónicamente sartreanos en la crítica y Murena al margen de toda rúbrica comprometida. Murena que ensaya un movimiento peligroso en el contexto de las normas argentinas de identidad. Murena al margen de todo naturalismo literario y político del ascenso y la explosión de los nuestros. Murena, allí camuflado, claro, como hay que hacer la batalla. Claro. Hay que camuflarse. Es fundamental. ¿No? Va para nuestros amigos queridos que estamos ahí en él. Hay algo notable en que tuvo una época absolutamente opuesta de lo que él pensaba, ¿no? Vivió una época en la que los hechos ocurrían de otra manera, la literatura pasaba por otro lado. Por supuesto se lo dejó de lado. Es muy probable que si encontremos algún estudiante universitario o egresado universitario de hace unos años, no lo haya leído. No porque
le tenga tirria, sino porque no se lo dieron, a leer. Como no le dieron a leer ninguno de los otros, ¿no? Por eso la idea de recuperarlos. Pero lo que más duele es que Murena es un pensador argentino, entonces aquí tendría que tener su lugar. Y ha sido reconocido en algunos otros lugares. Sus libros han sido publicados en otros países, se lo vio con profundidad en otro sentido. Mientras acá danzábamos, ¿no?, el común baile de repetir lo que ocurría en otras partes del mundo, creyéndonos insubordinados, ¿no? Y tarde. Claro, ¿no? Y tarde, porque... Nos estamos subordinando, nos estamos insubordinando. Y en realidad el verdadero insubordinado es Murena. Por eso su libro del 62 se llama Ensayo sobre subversión. Sobre subversión. ¿Sí? Es decir, su pensamiento es en algún sentido subversivo para lo que es la media de los del escritor comprometido, claro, sartreano. Me llamó mucho la atención que lo hayan incorporado a la historia crítica de la literatura argentina, sobre todo porque quien la dirige es una persona de la tendencia comprometidita de los años 60. Cada tanto, se les escapa, a veces, ¿no?, hasta al mejor cazador se le escapa la liebre, sí, ¿no? Sí, gracias a Dios gracias. Ocurren estas cosas, ¿no? A mí me emociona mucho porque yo lo conocí a Murena gracias a Sebastián. Bueno, y tengo que recuperarme. Yo tengo El Pecado Original de América en una muy linda edición de Fondo de Cultura Económica, no sé si no es el mismo, y La Metáfora y lo Sagrado, todo anotado en la edición de Cuenco de Plata. Murena es uno de los nuestros, o nosotros somos y uno de los otros. Y es uno de los grandes otros, esos que cada tanto vamos a volver traer, a ellos. Sí, porque es como volver a casa, de alguna manera, ¿no? Es como sentirse entre amigos. Sebastián, creo que tendríamos que cerrar acá. Vamos a cerrar acá. Una sola cosa más, Diego, que quiero decir por reconocimiento. Existe en internet algo que se llama Espacio Murena. Mira. Lo dirige un Samuel Cabanchik. Samuel Cabanchik es un filósofo argentino que fue senador nacional, incluso, creo que por la ciudad de Buenos Aires, si no me equivoco. Es interesante. Y el Espacio Murena es algo muy original porque suben los textos de Murena, van subiendo, y mucho material crítico sobre Murena. Qué bueno. Sí, por supuesto está abierto a otras cosas, hay arte, hay escritura, está muy interesante. Así como nosotros le podíamos haber puesto a D, qué sé yo, no sé, Calazo TV, ¿no? Y subimos otras cosas, claro. El Espacio Murena también. Consúltenlo, es muy bueno. Espacio Murena. Bueno, Seba, un placer, como siempre. Lo mismo, Dieguito. Hoy creo que nos dimos un lindo gusto. Esperamos, por supuesto, que lo hayan disfrutado. Lean a Murena, ya está, tienen el Espacio Murena, lo pueden conseguir. Y los libros se consiguen. Eso, se consigue, está en Fondo de Cultura. Hoy, por lo menos la ensayística. La ensayística, sí. Y algunos poemas están también por internet. Los cuentos también. Que bueno, Héctor Murena, uno de los tantos que queremos. Y acá estaremos, seguiremos leyendo, quién sabe qué, hacia dónde, pero acá estaremos firmes como todos los lunes. Los jueves, por supuesto, ya con el hilo de Ariadna, ya con un recreo, ya con alguna cosa que haremos inventado seguramente, pero como siempre, seguimos leyendo. Gracias, Sebastián. A vos, gracias, Diego. Chao. Adiós. Gracias.